Cuando se desea trabajar con planos de inclinado, uno de los ejemplos más representativos es cuando se le aplica dinámicas de sistemas conservativos. Para ellos vamos a aplicar el siguiente ejemplo. Dice, hallar el valor de la aceleración del siguiente sistema planteado en la figura, sabiendo que posee un coeficiente de fricción de 0,15. Hallar también el valor de la tensión que se genera en la cuerda. Como podemos observar en esta figura, tenemos dos bloques, uno de 7 kilogramos y uno de 5, que estarán acompañados obviamente de sus propios pesos. Para hallar el peso, simplemente multiplicamos la masa por la gravedad y tendríamos el peso de la masa B de 49 newtons y el peso de la masa A de 68,6 newtons. Eso ya lo veremos más adelante para qué es utilizado. Como segundo paso, generalmente realizamos un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. En este caso, el objeto de la masa A va a poseer una fuerza normal perpendicular a la superficie y que coincide con el peso en Y. Esto ya se lo ha estudiado a veces en temas anteriores. Igualmente, hacia abajo, si el objeto quiere jalar o quiere resbalar, generalmente forma un peso en X. Y obviamente vamos a generar sobre esta superficie una fuerza de rozamiento. Adicional a ella, tenemos un cable. El cable generalmente produce tensión y la tensión suele ser representada con la letra T mayúscula. Esta tensión usualmente está contraria al movimiento. Igualmente, si hacemos un diagrama de cuerpo libre para la masa B, podemos observar que el peso se dirige hacia abajo en el eje y obviamente la tensión, al ser un cable, siempre contraria al movimiento, se dirige hacia arriba. Esto me ayudará a encontrar todas las fuerzas posibles, tanto en el bloque A como en el bloque B. Resolviendo, vamos a colocar la fuerza ya encontrada y la más sencilla, que es el peso en B. El peso en B ya lo tenemos, que vale 49 newtons, siempre dirigida hacia abajo. Del bloque A vamos a sacar el peso en X. El peso en X es aquel que provoca que el objeto intente resbalar sobre la superficie. Y este es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo. En este caso, como estamos hablando de la masa A, vamos a llamarle como peso en A, dándome un valor de 34,3 newtons. De la misma manera vamos a sacar el peso en Y. Este peso en Y tiene una particularidad muy especial que coincide con la fuerza normal. Como las dos fuerzas coinciden en un mismo eje, ya lo hemos estudiado en clases anteriores, el peso en Y por trigonometría era igual al peso que tiene el objeto multiplicado en cambio por el coseno del ángulo. El peso en este caso es de 68,6 newtons multiplicado por el coseno del ángulo, que es de 30 grados, dándome un valor de 59,409 newtons. ¿Para qué me sirve este peso en y fuerza normal? Automáticamente me sirve para obtener la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción que me dieron de 0,15 por la fuerza normal que acabo de encontrar. Entonces, si yo multiplico el 59,409, que es mi fuerza normal, por el coeficiente, que es de 0,15, obtendré una fuerza de rozamiento de apenas 8,91 newtons. Se recomienda generalmente quedarse solamente con las tres fuerzas, que es, ¿cuáles nomás son las tres fuerzas? El peso en B, el peso en X y la fuerza de rozamiento. La fuerza en Y generalmente lo podríamos desaparecer porque ya está dentro de la fuerza de rozamiento. Una vez obtenidas las tres fuerzas, yo observo cuál de ellas es la más grande. En este caso, la más grande es la de peso en B. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema conservativo se va a mover hacia nuestra derecha. Y además de ello, es recomendable que toda fuerza que se mueva en este sentido sea siempre positivo. Por ende, el peso en B terminará siendo positivo porque está en el mismo sentido y por consiguiente, si observamos, el peso en y la fuerza de rozamiento estarían en sentido contrario. Por lo tanto, serán negativas. Para poder encontrar la aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
como tenemos más de una fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas de este sistema será igual a las masas del sistema que se terminarán sumando por la aceleración de dicho sistema. Si despejamos la aceleración, tendríamos que este es igual a la sumatoria de las fuerzas dividido para las masas que se terminarán sumando. Entonces, si reemplazamos las fuerzas que tenemos obtenidas, recuerden, la fuerza más grande será positiva y las otras serán negativas. En este caso será negativa el peso en X y será negativa la fuerza de rozamiento. Si nosotros tenemos más fuerzas, igual lo seguiremos restando, pero siempre la masa más grande siempre será considerada positiva. Igualmente, si tenemos más masas, las masas únicamente se tendrán que sumar. Reemplazando los valores, tenemos que el peso en B es 49 newtons, el peso en X 34,3 newtons, la fuerza de rozamiento 8,91, dividido para la suma de las dos masas, que en este caso son 7 más 5. Realizando la resta respectiva en el numerador, me queda un valor de 5,79. Recordemos además aquí que el newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, de tal manera que yo pueda simplificar el kilogramo con el kilogramo y automáticamente ya tengo el valor de la aceleración. En este caso, que me va a dar 5,79 dividido para 12, una aceleración de 0,4825 metros por segundo al cuadrado. Una vez obtenida la aceleración, se recomienda recién obtener, en este caso, la tensión. Para obtener la tensión, se recomienda usar el bloque donde hay la menor cantidad de fuerzas, porque va a facilitar, obviamente, el proceso algebraico. Aplicando la segunda ley de Newton nuevamente, se diría que la fuerza del sistema o las fuerzas involucradas van a ser igual a la masa que va a estar involucrada en ese objeto, en este caso la masa de 5, que lo vamos a tomar por tener la menor cantidad de fuerzas, y multiplicado por la aceleración del sistema. Aquí, ¿qué fuerzas tenemos? Pues tenemos un peso hacia abajo, que está en el sentido del movimiento, sería positivo, y hacia arriba tendríamos la tensión en sentido contrario al movimiento, que sería negativo. Entonces tendremos como resultado que el peso en B es positivo, menos la tensión, que es negativa, es igual a la masa involucrada, multiplicado por la aceleración del sistema. Por geometría, aquí nosotros lo hemos obtenido de esta manera. Ahora, algebraicamente resolviendo, vamos a despejar a la tensión. Si está con negativo, le paso al otro miembro con positivo y la masa por aceleración que estaba en forma positiva, le pasé con negativo. Intercambiando los miembros, tendríamos que la tensión, ahora le paso al lado izquierdo y todo lo que estaba al lado izquierdo lo paso a la derecha. Ya tenemos la ecuación para obtener la tensión. Reemplacemos valores. La tensión, por consiguiente, será igual al peso en B, que tengo como primera fuerza, que vale 49 newtons, menos la masa que provoca dicha tensión, en este caso la masa de 5 kilogramos, y multiplicado por la aceleración que acabé de obtener, que es de 0,4825. 5 por 0,4825 me da un valor de 2,41, que al realizar la resta obtendré un valor de la tensión de 46,59. De esta manera hemos resuelto un ejercicio de dinámica de fuerzas conservativas.